Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al colectivo Entre Todos. Soy Luis Guillermo Víquez, soy artista plástico y me considero un luchador contra la discriminación y la falta de inclusión. Hoy voy a mencionar dos o tres temas que pueden ser sensibles para algunos. Así que quiero dejar patente que esto es mi opinión, no corresponde necesariamente a la del colectivo Entre Todos. Eh, Como decía ¿cómo se llama? Un político norteamericano, decía, puedo estar completamente en contra de tus ideas, pero estoy dispuesto a morir por tu derecho a expresarlas. Y entonces, pues yo quiero aprovechar este foro para expresar las ideas que a mí me ayudan a seguir adelante. Como mencionaba en otras entregas, yo uso mi arte para oponerme a la falta de inclusión y discriminación, ¿verdad? Porque estoy convencido de que la causa de casi todas las discriminaciones es la ignorancia. Y hoy voy a hablar, como les decía, un tema relativamente sensible, que son las corridas de toros, la fiesta brava. De nuevo, este es solo mi opinión, no necesito que nadie la comparta, aunque supongo que sí. Y bueno, eh, vamos a ver. En términos generales, creo que los gobernantes, los políticos, crean leyes y políticas públicas que no necesariamente responden al clamor popular, sino más bien a los intereses, al interés de allegarse votos de donde sea que vengan. Y de todos los grupos, a veces, ¿verdad? Los gobernantes quieren ser muy empáticos para atraerse votos y no necesariamente es lo que la sociedad requiere. Es decir, a mí me parece errado, no errado, pero me parece errado, sí, errado, que por ejemplo aquí en la Ciudad de México quitan los saleros de los restaurantes, pero permiten el uso de la marihuana, ¿verdad? Quieren prohibir las peleas de gallos, pero permiten el aborto indiscriminado, ¿verdad? Luchan contra las corridas de toros, pero permiten la pesca deportiva. Y si tú conoces cómo es la pesca deportiva, pues el animal muere asfixiado con un gancho clavado en el paladar. Es decir, porque que no pueda quejarse en voz alta no quiere decir que no sufra. No digo que esté ni a favor de las peleas de gallos, ni que apoyo la pesca deportiva, ni que estoy en contra necesariamente del aborto. Simplemente creo que están apuntando las baterías en la dirección incorrecta, en el sentido que es para quedar bien con alguna minoría. De nuevo, esta es solo mi opinión. Dicho todo esto, procedo a contarles del tema de hoy, las corridas de toros o la fiesta brava. En primer lugar, es muy importante aclarar que los toros que se utilizan en la fiesta brava no son los mismos del ganado doméstico. Es decir, es como comparar a una hiena con un perro, o un burro con una cebra, un jabalí con un puerco doméstico. Son muy parecidos, pero no es el mismo animal. Es muy importante tenerlo en cuenta. Los toros de lidia, de hecho, antiguamente se llamaban toros de combate y son descendientes directos de los antiguos uros que ocupaban Europa y Asia. Si sabes que la cordillera que divide Europa y Asia se llama los Montes Urales, que estaban poblados por estos toros, esta raza de ganado. Y son primos cercanos de los bisontes americanos, que aún hay unos poquitos en el norte de México, en las llanuras de Estados Unidos y Canadá. De hecho, los toros salvajes fueron cazados casi hasta su extinción y son precisamente los creadores de toros de lidia quienes los han salvado del exterminio. Antes de saberlo, son simplemente imposibles de domesticar y en libertad un toro de lidia es totalmente capaz de golpear y matar a un oso y por supuesto de matar a una persona
un caballo u otro animal. En la historia, los toros han sido considerados sagrados y hasta dioses desde tiempos muy antiguos. Incluso lo encontramos en la Biblia, cuando los israelitas, si recuerdan la película Los 10 Mandamientos, o bueno, si has puesto atención en misa, cuando los israelitas se hacen un ternero de oro para expresarle su agradecimiento por haberlos sacado de Egipto, para adorarlo. En la India, tal vez sabes que las vacas y los toros son sagrados. Y finalmente, el sacrificio ritual de animales es una práctica que se usa muy extendida en la historia de la humanidad, que se le sacrifica a un dios, al dios o a los dioses, en casi todas las culturas. O sea, los hebreos, que lo hacen hoy en día todavía, los griegos, los romanos, los aztecas, los yorubá, básicamente ha sido una parte intrínseca de las religiones. Incluso recordarás que el cristianismo se habla que Jesucristo es el Cordero de Dios, porque antes todos los domingos sacrificaban un cordero y Jesucristo fue el sacrificio final. Pero el punto es que el sacrificio de animales ritual es una cosa muy intrínseca en la cultura de la humanidad. Y sobre todo en la antigüedad era una mezcla entre deporte y espectáculo. Sabes que los juegos con animales son muy antiguos, ¿verdad? En la cultura minoica, en el 3000 antes de Cristo o antes, se practicaban deportes con toros. Aquí te vamos a incluir un pedacito de un video de cómo se hace actualmente ese deporte, que se llamaba la taurocatapsia. En Grecia, en los siglos 7 y 6 antes de Cristo, ¿verdad? Se perfeccionó esta suerte de juegos con toros, que es un espectáculo, como te digo, deportivo y religioso, que llamaríamos el abuelo de las corridas de toros o de los espectáculos de hoy en general. Es que un joven se enfrenta a un toro, corre hacia el toro que viene hacia él, saltando en el último instante. Si fallaba, pues casi invariablemente perdía la vida o por lo menos quedaba seriamente discapacitado. Pero si tenía éxito, se supone que el toro le transmitía su virilidad y su fecundidad. Luego el animal era sacrificado y ellos no consideraban que le quitaban la vida al toro, sino que el toro se las ofrecía. En el Imperio Romano, heredero de la cultura griega, los juegos con animales eran súper populares. Los has visto en todas las películas de Semana Santa, ¿verdad? La gente iba al circo, como se va hoy, como van las familias hoy al teatro o al estadio, a ver las peleas de los gladiadores, las luchas entre animales, ¿verdad? Un animal contra otro, y por supuesto las luchas de humanos, de personas contra animales. Era tan importante en la cultura romana que increíblemente Julio César, el gran emperador romano, el gran líder de los romanos, en el siglo I antes de Cristo, legisló específicamente sobre los juegos con toros, del tamaño que tenía que ser la espada, el escudo y el capote, qué ropa debía vestir el que se enfrentaba al toro y demás. Es decir, es como si hoy el presidente de Estados Unidos, ¿verdad?, hiciera leyes para legislar de qué tamaño es una bola de béisbol, ¿verdad? Así de importante era con toros. En el norte de África, en toda Europa, en el Medio Oriente, no hay una ciudad en la que no haya habido un circo. De hecho, muchos están ahí todavía. Y el circo romano, pues, es el antecesor de las plazas de toros actuales. Cuando los árabes, los musulmanes, conquistaron lo que hoy es España y fundaron el Califato de Córdoba, ¿verdad?, que reinó en España durante 700 años, qué sé yo, ahí en el Califato de Córdoba se desarrollaron los juegos de toros como los conocemos hoy. Los nobles cristianos, árabes y judíos competían y apostaban, ¿verdad?, con sus propios, cada uno criaba sus toros salvajes y los competían por cuál era más bravo, más en la fiesta brava,
que se celebraba todos los domingos. Y de ahí proviene la forma que tienen los juegos con toros hoy. Además, lejos de lo que los legos podemos creer, las corridas de toros siguen teniendo un carácter místico. Y en el fondo siempre se trata de que el majestuoso toro salvaje traspase al toreador la fuerza y la virilidad. Las corridas clásicas hoy se practican en muchos países: Ecuador, Colombia, Perú, Francia, en México, por supuesto, Venezuela, España, Portugal, y con variaciones en casi toda Latinoamérica y los Estados Unidos. Es decir, casi todos los juegos, los juegos con las corridas con animales en las que no matan al animal, pero que lo persiguen y lo atrapan con una boleadora, etcétera, son herencia de las corridas de toros. Y en Francia, por ejemplo, el día de hoy, siglo XXI, la tauromaquia se declaró patrimonio cultural del país. Sí, es importante. Es una manifestación cultural desde la crianza de los animales, la confección de los trajes y capotes, incluso el diseño de los carteles publicitarios obedece a una línea cultural muy antigua. Y los encontramos, habrá cosas relativas a las corridas de toros en la música, en el teatro, en la ópera, en la pintura, en la poesía, en la escultura. Comprendo las reservas morales que podamos tener. Sin embargo, creo que es un error calificarla de salvaje. O sea, es tan salvaje una corrida de toros como un insecticida, como una ratonera o una caña de pescar. Es decir, todos son animales y pues, ¿por qué a uno tratar a uno de una forma es malo y a otro es buena? Y por otro lado, ¿verdad? Realmente es una cosa que refleja, ¿verdad? La cultura que nos ha acompañado desde los albores de la historia. Te invito a ver en mi sitio, desde mialma.com, mis interpretaciones de la fiesta brava e imágenes de toros de lidia que he tenido el gusto de hacer. Espero que te esté gustando este video. Compártelo, coméntalo, dale clic a la manita. Yo soy Luis Guillermo Víquez y te espero aquí en el colectivo Entre Todos. Muchas gracias y buenas tardes.